está. Adelante, por favor. Adelante. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Se abre la sesión que tiene por objeto escuchar a los señores postulantes al Tribunal Constitucional. Conforme al sorteo efectuado, le corresponde, en primer término, a don Juan Carlos Ferrada, que nos pueda ilustrar sobre su perspectiva de lo que es el ejercicio al cargo de ministro del Tribunal Constitucional. Tiene 10 minutos. Adelante, señor Ferrada. Con la venia de su señoría ilustrísima, perdón, excelentísima, Juan Carlos Ferrada, abogado, vengo en comparecer ante ustedes para postular al cargo de ministro del Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92, letra C de la Constitución y al acta número 26 del 2006, que contiene el autoacordado de la forma de nombramiento del ministro del Tribunal Constitucional por la excelentísima Corte Suprema. Bueno, en primer lugar quiero pedirle excusas por el tono de la voz, estoy resfriado, se nota, pero trataré de exponer lo posible, lo más claro posible. En segundo lugar, permítame, antes de decir algunas palabras más de fondo, manifestar mi orgullo y satisfacción de estar aquí ante el máximo tribunal de la República para presentar mis antecedentes e ideas para postular a este importantísimo cargo del Estado. Me parece esta oportunidad una oportunidad especial que además refleja el carácter abierto y transparente del concurso y que pone de cara a la ciudadanía, a todos los interesados que podamos tener alguna opción a integrar este tribunal. Probablemente, además, el honor que siento de estar en este tribunal se comprenda más a partir quizás de algunos datos biográficos que brevemente voy a relatar y cómo eso impacta en mi percepción del Tribunal Constitucional. Yo soy hijo de dos profesores normalistas originarios de las ciudades de Lautaro y Ancud. Yo nací en Puyehue, en una comuna rural en el sur de Chile, y estudié en la educación pública y en un colegio jesuita. Luego continué mis estudios de Derecho en la Universidad de Chile, de mi alma mater, y para después doctorarme en España, en la Universidad Carlos III de Madrid, y realizar una carrera fundamentalmente académica. Creo que estas experiencias de formación son experiencias que marcaron sin duda mi vida y mi desarrollo personal y profesional. Y eso ha permitido que desarrolle una actividad académica durante más de 17 años, la que he tratado de combinar con algún ejercicio profesional y en los últimos años con la integración en dos cortes de apelaciones en la que esta excelentísima corte me ha permitido desempeñarme, las cortes de apelaciones de Valdivia y la corte de apelaciones de Valparaíso, en la cual actualmente soy abogado integrante.
Sin duda, estas experiencias me convierten a mí, y lo digo con orgullo, pero también con un poco de vergüenza, me convierte en un privilegiado. Y digo que soy un privilegiado porque en una sociedad tan desigual y segregada como la chilena, en que la cuna, la familia o el colegio marcan el desarrollo de las personas, yo he tenido las mejores oportunidades, gracias probablemente al esfuerzo de mis padres y a la dedicación personal. Eso probablemente marca mi visión de la vida, del derecho y de la Constitución. ¿Por qué? Porque yo creo efectivamente en la libertad y la capacidad individual como motores del perfeccionamiento, pero también creo en la idea de un Estado fuerte que pueda ayudar a las personas a desarrollarse sus planes de vida en igualdad de oportunidades. En ese sentido, a mí me parece que la Constitución debe ser una norma, y creo que la Constitución chilena sí lo es, una norma que permita el desarrollo de las personas y que garantice ciertos derechos y libertades que hagan que todas las personas puedan construir sus planes de vida individuales y colectivos. En este sentido, para mí, la Constitución constituye un marco jurídico que fija límites al poder estatal, pero que también habilita al poder estatal para poder conquistar ciertos derechos y ciertas libertades. Y esos derechos y libertades los conquistan los ciudadanos, ya sea directamente o a través de la legislación delegada. En este sentido, me parece que la Constitución debe ser un marco que contenga los principios y valores fundamentales, pero que también garantice un valor fundamental en toda democracia, que es el pluralismo político. Y en ese marco de ese pluralismo político, es decir, en las diversas opciones políticas que tienen los ciudadanos, la Constitución tiene que garantizar la libre expresión de ellas y su concretización a través de las normas legislativas. En este sentido, la Constitución no es un límite, no es una barrera al desarrollo democrático, sino que la Constitución debe ser un marco habilitante para ese desarrollo democrático. Y consistentemente con eso, el Tribunal Constitucional debe efectivamente vigilar que la Constitución cumpla ese propósito. En este sentido, el Tribunal Constitucional, a mí me parece que no puede ser un contenedor o un oponente al desarrollo democrático, sino que debe ser un catalizador de este desarrollo democrático. En este sentido, creo además que el Tribunal Constitucional no puede convertirse en un poder contramayoritario, como algunos lo ven, sino al contrario, me parece que el Tribunal Constitucional lo que debe hacer es permitir que precisamente todas las manifestaciones políticas puedan tener cabida dentro de las opciones que plantea la misma Constitución. Ahora, ¿por qué dentro de ese esquema de Tribunal Constitucional, por qué yo postulo este cargo? Fundamentalmente, creo que una visión abierta de la Constitución y flexible que permita las distintas opciones políticas que genera la ciudadanía, que permita una construcción flexible y amplia de la vida constitucional, creo que esa imagen para mí justifica la posibilidad de participar en el Tribunal Constitucional. Mi experiencia como abogado integrante de las Cortes de Apelaciones me ha hecho sin duda valorar de una manera muy distinta a la que tenía antes el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Y en el ejercicio de esa actividad jurisdiccional he entendido que enfrentar los problemas jurídicos que a diario tienen los ciudadanos significa combinar esa teoría jurídica, desde luego resistente y firme, que uno debe tener, con la aplicación a los problemas prácticos que tienen los ciudadanos. En este sentido, mi integración en Cortes de Apelaciones, si bien ha sido por periodos acotados de tiempo, me ha enseñado que el rol fundamental del juez es buscar esa solución dentro del marco que establece el derecho. Y esa búsqueda se hace conversando, dialogando entre los propios jueces en los tribunales colegiados. En ese sentido, me parece que el ejercicio de la jurisdicción, sobre todo en tribunales colegiados, es una experiencia relevante para lograr posiciones coincidentes, acercar posiciones divergentes y evitar precisamente construcciones individuales.
En este sentido, me parece que mi experiencia en esas cortes podría ser un aporte al Tribunal Constitucional, porque desde mi punto de vista, probablemente uno de los principales errores o falencias del Tribunal Constitucional chileno ha sido la criticada, y me parece muy bien criticada, desmesurada extensión de sus fallos, que se explica por un abuso de citas doctrinales, por una irrefrenable, en mi opinión, vocación de muchos ministros por hacer votos de minoría o prevenciones, que más que lograr construir un acuerdo o una interpretación de la Constitución, lo que hacen es exponer sus puntos de vista personal y confunden al ciudadano en la forma de ver la Constitución. En este sentido, recuerdo el libro, o me trae a la cabeza el libro de Richard Posner, Cómo deciden los jueces, en que precisamente decían en ese libro, dentro de la tipología de jueces, que una de las características que marcaba a los jueces de carrera con los jueces accidentales era que los jueces de carrera podían llegar a acuerdos y a llevar a posiciones contingentes y coincidentes de una manera mucho más articulada, porque veían en el ejercicio de la actividad judicial una actividad permanente. En cambio, los jueces temporales u ocasionales tienen la inclinación por marcar sus propios puntos de vista. Y esos puntos de vista entonces quedan reflejados en las sentencias y hacen que marquen situaciones personales más allá de los que sea razonable para una buena sentencia constitucional. Termino estas palabras, desde luego, agradeciendo muy sinceramente haberme dado la oportunidad de hablar ante ustedes hoy día. Para mí, desde luego, ha sido suficiente honor estar hoy día en este concurso y poder hablar ante ustedes. Creo que pocos abogados tienen el privilegio de hablar ante el máximo tribunal de la República en pleno, y desde luego muy pocos ciudadanos tienen esa oportunidad. Si a lo anterior, es decir, al honor de haberme dirigido a ustedes, ustedes o algunos de ustedes consideran que yo soy una persona idónea para ocupar este cargo, desde luego lo agradeceré. Pero si no es así, quedo con la tranquilidad de haber participado en un procedimiento transparente, público, que garantiza que la persona que salga elegida de este tribunal va a ser la mejor persona para desempeñar el cargo en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Con la venida de este excelentísimo tribunal, vengo a hacer mi exposición respecto de mis motivos y fundamentos para postular al cargo de ministro del Tribunal Constitucional. En primer lugar, me honra encontrarme en esta audiencia participando en este ejemplar proceso idóneo y transparente de postulación al cargo de tan fundamental, digamos, de ministro del Tribunal Constitucional, y destacar que constituye, desde luego, un modelo en relación al resto de los procesos de designación de ministros de los otros poderes del Estado. En cuanto a mi presentación personal, simplemente quisiera señalar que he tenido el privilegio de ejercer como director de estudio de la Corte Suprema durante prácticamente 7 años, conociendo la función jurisdiccional, conociendo lo que implica el gobierno judicial, comprendiendo, entre otras cosas, el destacado lugar que le corresponde al Poder Judicial dentro del resto de los poderes del Estado, muchas veces, de alguna manera, visto, ¿no es cierto?, por el resto de una manera un poco disminuida. Conozco las expectativas, conozco las aspiraciones, entre otras, por supuesto, lo que tiene que ver con la autonomía financiera del Poder Judicial, conozco las frustraciones del Poder Judicial y, en particular, además, me correspondió en esa función informar numerosos proyectos de ley en materia de organización y atribución a los tribunales de justicia, de manera que he podido conocer fundamentalmente lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad o con la constitucionalidad y legalidad
de proyectos de ley vinculados a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia. En segundo lugar, en relación a mi currículum, puedo señalar además que ejercí como presidente y ministro del Tribunal Ambiental de Santiago, correspondiéndome la satisfactoria función de instalar y organizar un tribunal absolutamente nuevo y, por supuesto, de resolver además asuntos de relevancia ambiental a nivel nacional importantes, además sobre la base de una compleja fundamentación o motivación de sentencias basadas en aspectos jurídicos y científico-técnicos. Por otra parte, también puedo señalar que he ejercido mi experiencia profesional en el ámbito público y en el ámbito judicial, y mi desarrollo académico y docente vinculado desde hace aproximadamente 30 años, desde que, incluso antes de que, o prácticamente desde que ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, vinculado a la Cátedra de Derecho Constitucional, me ha servido para comprender perfectamente cuáles son los desafíos y cuáles son los desafíos fundamentalmente de la justicia constitucional y de nuestro sistema político e institucional en la hora actual, y que son, por supuesto, los desafíos, ¿no es cierto?, de nuestra propia comunidad nacional. De manera que puedo señalar que tengo una experiencia profesional en el ámbito tanto académico como profesional dilatada, fundamentalmente vinculado a lo judicial y fundamentalmente vinculado al derecho constitucional. En segundo lugar, quisiera señalar cuáles son mis convicciones, aparte de mi formación, que se sustentan fundamentalmente en el estudio del derecho constitucional de manera sistemática, en la adhesión republicana a la institucionalidad del Estado, a mi compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de este país, y además porque desde esas convicciones o desde esas posiciones he impartido docencia, fundamentalmente en distintas universidades, por supuesto en el ámbito del derecho administrativo y del derecho constitucional, pero además he ejercido la profesión de abogado, incluso litigando, primero como informante en derecho y litigando ante el propio Tribunal Constitucional, de manera que conozco fundamentalmente su mecánica interna. En relación a esta postura y a esta convicción, puedo señalar que adhiero desde luego al constitucionalismo como corriente filosófica política, como posición o como concepción orientada a fortalecer y a limitar lo que es o lo que son los poderes públicos, a garantizar los derechos fundamentales y además a garantizar los valores de la vida, de la dignidad, de la justicia, del bien común, de la igualdad y de la solidaridad, ¿no es cierto?, que se encuentran consagrados en la Constitución política y que además emanan propiamente tal de esa propia concepción jurídico-política. Adhiero de esta manera al paradigma del Estado constitucional, fundado en una constitución material que está integrada fundamentalmente por reglas, por valores, por derechos, por normas en general, respecto de los cuales el juez tiene el deber de garantizar la vigencia, la validez y, desde luego, la supremacía de la norma constitucional respecto de todo el ordenamiento jurídico. En tercer lugar, quisiera señalar en relación al Tribunal Constitucional propiamente tal, que constituye, y esto para nadie, ¿no es cierto?, es algo que no sepa, es un órgano jurisdiccional, pero que tiene una naturaleza fundamentalmente jurídico-política. Es un órgano que está encargado de velar por la supremacía constitucional, de revisar judicialmente las leyes, de resolver las contiendas de cuestiones de constitucionalidad. Las resoluciones del Tribunal Constitucional son decisiones políticas. Sin embargo, estoy convencido de que desde esa posición
el Tribunal Constitucional no puede, o mejor dicho, debe evitar los conflictos con los poderes públicos, con los intereses particulares y, desde luego, no inmiscuirse o adoptar posiciones contingentes o interesadas en los conflictos correspondientes. Creo que es condición sine qua non para la salvaguarda del rol del Tribunal Constitucional, en primer lugar, respetar el principio de distribución de competencias y, además, la deferencia de las prerrogativas del resto de los poderes públicos. El Tribunal Constitucional, al resolver la inaplicabilidad o la acción de inaplicabilidad, no debe entorpecer, en primer lugar, las facultades de la Corte Suprema en las causas que ella conozca. Tampoco debe transformar dicha acción en una especie de amparo de derechos fundamentales y, asimismo, debe mantener la deferencia respecto de la resolución de las contiendas en materia de autos acordados interpuestos en contra de los autos acordados de los Tribunales Superiores de Justicia, materia en la que me correspondió, además, participar mientras formaba parte de la Dirección de Estudios. Creo que las sentencias del Tribunal Constitucional no deben interferir en las competencias de las sentencias o de las atribuciones, mejor dicho, de los Tribunales Superiores de Justicia, a quienes les corresponde resolver soberanamente los conflictos e interpretar la ley aplicable al caso concreto. En algunos casos, sin embargo, hay que reconocer que esos conflictos se derivan del déficit fundamentalmente legislativo y, en consecuencia, de la omisión legislativa en esta materia. Finalmente, quisiera señalar respecto de este mismo punto que la justicia constitucional debe basarse en el adecuado equilibrio de poderes y, además, en una adecuada dogmática constitucional, que significa razonar y explicar el contenido de las normas en discusión según los cánones de la prudencia y según los cánones de la justicia, de ninguna manera bajo los cánones de la retórica ideológica. Dicha dogmática debe construirse a partir del derecho constitucional comparado, por supuesto que desde el ámbito de los instrumentos internacionales o de derecho internacional adecuados a nuestra propia realidad nacional, de manera de evitar el caos y transformar, ¿no es cierto?, el derecho nuestro en una especie de Babel jurídica, y además, y esto es importante, atendiendo la debida consideración de la jurisprudencia, no solo del Tribunal Constitucional, sino que además de los propios Tribunales Superiores de Justicia, que han contribuido y enriquecido la doctrina en materia fundamentalmente de acciones constitucionales y, más concretamente, respecto del recurso de protección. En cuarto lugar, quisiera señalar que para garantizar una sólida justicia constitucional es necesario contar con magistrados con un alto sentido de lo público, que estén puestos por sobre la contingencia política o ideológica, características que considero insustituibles respecto de un magistrado constitucional. En primer lugar, la honestidad y la integridad en materia jurídica y política. En segundo lugar, que posea sólidos conocimientos de derecho público, en derecho constitucional y administrativo. Aquí digo, ¿no es cierto?, cuando hablo de administrativo me refiero fundamentalmente al derecho constitucional concretizado, como se le ha denominado al derecho administrativo. Capacidad de ejercer dogmática constitucional y capacidad de interpretar de acuerdo a criterios de hermenéutica constitucional hoy día aceptados, ¿no es cierto?, fundamentalmente. La justicia constitucional, lejos de implicar un neutralismo político, debe considerarse, como ya lo señalaba anteriormente, la decisión judicial o la resolución judicial es una decisión política, pero esa decisión política no puede implicar un conflicto con el resto de los poderes públicos y, desde luego, ¿no es cierto?, la decisión judicial emana de una resolución dictada por funcionarios, por jueces, que forman parte de un poder del Estado. Hannah Arendt, la famosa filósofa política, decía que juzgar es la habilidad humana que permite orientar hacia lo público. En el mismo sentido, siguiendo a otro filósofo alemán, que es Jürgen Habermas, que ha señalado que fundamentalmente
los tribunales de justicia y los tribunales constitucionales no deben inmiscuirse y no deben participar en la deliberación democrática e ideológica que precede al proceso de toma de decisiones políticas fundamentales. Porque en la medida en que interviene en ese proceso previo al conocimiento de la cuestión de constitucionalidad, lo que está haciendo, en definitiva, es alterando y modificando básicamente lo que es el procedimiento democrático y la propia democracia constitucional. Por lo tanto, le solicito que vaya concluyendo, perfecto. por favor. Por lo tanto, creo que no contribuye a esto ni el cuoteo político ni el déficit de especialistas en materia de decisión fundamental. Y finalmente quisiera señalar que estoy cierto que las distintas fuentes de nombramiento de ministros del Tribunal Constitucional, en el caso de la Corte Suprema, tiene la mayor perspectiva para elegir a quien con mayor idoneidad debe ocupar una magistratura en el Tribunal Constitucional, pudiendo identificar plenamente o perfectamente las características propias de un juez. Me permitiría agregar que la Corte Suprema, mediante este ejemplar proceso que hoy día estamos atestiguando y que debe ser un modelo para el resto de los poderes públicos, no solo tiene la responsabilidad, sino que además tiene la oportunidad para confirmar el rol jurídico-político, el alto rol jurídico-político del Tribunal Constitucional y asegurar la idoneidad y competencia de sus integrantes. Y para terminar, simplemente quisiera señalar que, de acuerdo a los motivos y razones expresadas, considerando, en primer lugar, mi formación en materia de derecho constitucional y en materia de derecho administrativo, mi experiencia judicial y jurisdiccional, y reiterando mi compromiso con los valores de la judicatura y el respeto hacia las prerrogativas del Poder Judicial, fundo mi postulación al cargo de ministro del Tribunal Constitucional, que reconozco constituye una especial meta en mi desarrollo y en mi carrera académica y profesional dedicada al derecho público. Muchas gracias. Señor Ricardo Israel. Puede hacer su exposición por el término de 10 minutos. Muchas gracias. Excelentísimo tribunal. En Chile y en otros países existen muchos estudios académicos sobre el rol del Tribunal Constitucional, pero son mucho menos aquellos que abarcan la función del juez constitucional. Y como yo aspiro a ser ministro, concentraré mi argumentación en los minutos que dispongo en ese punto. No hablaré de los antecedentes porque se nos ha pedido entregar nuestro currículum y yo lo he acompañado bajo 3 formas distintas. Uno muy resumido, con lo fundamental de 3 páginas, otro un poco más extenso, donde están las actividades esenciales que uno ha desarrollado de 9 páginas, y uno bastante más extenso con la trayectoria académica y las publicaciones. Al igual que mis colegas, valoro la oportunidad de estar acá, porque como lo he tenido la oportunidad de decir públicamente, en este ambiente de transparencia que existe en Chile, el Poder Judicial ha avanzado mucho más rápido y mejor que los otros poderes del Estado. Y lo demuestra esta experiencia, que no es repetible en los otros poderes del Estado, en el sentido que todos los interesados puedan presentar sus antecedentes, que estos sean públicos y que sean juzgados y valorados por una exposición con reglas exactamente iguales para todos. Como mi visión es la de un juez constitucional, creo que el juez constitucional o el ministro del Tribunal Constitucional debe ver en la Constitución fundamentalmente un sistema de valores basado en la dignidad de las personas. Es también el fundamento del Estado, tanto en la forma como en contenido, pero para él es el humanismo basado, o debe ser el humanismo basado en las garantías básicas y en lo que se desprende de ellos. Mi segunda pregunta: ¿qué sería el Tribunal Constitucional para un juez constitucional? Y yo creo que debe verlo más que como una
institución aislada como parte de un sistema de respeto a los derechos fundamentales, cuyo eslabón mayor es la Corte Suprema como cabeza del poder del Estado. Creo que existiendo judicaturas como esta, concentradas en los aspectos políticos e institucionales, la vieja distinción entre los tres poderes clásicos del Estado se mantiene. El Tribunal Constitucional no es parte de esto y, a diferencia del pasado, lo que no existen son muros rígidos y hoy día se habla más bien de una interrelación, de puentes bajo y sobre nivel que comunican y que permiten una interrelación. Entiendo que el control de la constitucionalidad es un elemento antiguo. Estaba presente ya en la Constitución de Atenas, de Solón, estaba en algunas atribuciones de los tribunos romanos, pero sobre todo en la tradición constitucional de un país que no tiene una constitución escrita como es Inglaterra. Ya en el siglo XVII, en los pactos del pueblo que distinguía entre uno fundamental y otro no, en los instrumentos de gobierno del año 1653, que es el fundamento o ayuda a fundamentar la Constitución de Estados Unidos, y sobre todo la famosa sentencia del juez Marshall, que en 1803 determinó que al Poder Judicial le correspondía discriminar y decidir la constitucionalidad de las leyes y, por lo tanto, crear el fundamento del control de la constitucionalidad esencialmente hasta el día de hoy. Veo en el Tribunal Constitucional, por lo tanto, la parte en un sistema de respeto a los derechos fundamentales, con la Corte Suprema a la cabeza, donde el papel que le corresponde es reducir la brecha entre derecho y sociedad. Creo que lo hizo la Corte Suprema norteamericana en su rol fundamentalmente constitucional, cuando con 25 años de anticipación se adelantó a la acción legislativa al fallar el tema de la discriminación racial. Un derecho lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de la sociedad. En su ensayo sobre la paz perpetua, Kant hace esta distinción tradicional entre las ciencias naturales y las morales. Para el derecho es distinto porque no se engrosa en ninguna de las dos, pero ahí uno ve la necesidad de la norma de adaptarse con flexibilidad a la sociedad. Lo vemos hoy día en los debates sobre la eutanasia, en que temas que se consideraban naturales como la vida y la muerte deben ser reinterpretados de acuerdo a nuevas perspectivas. Creo y pienso en que el rol del propio juez debe ser resolver en primer lugar con humildad. Creo que la humildad le proporciona lo más práctico que puede tener en su desempeño, que es una filosofía judicial, con independencia, con objetividad, con prudencia y algo que es muy importante, que su voto no sea anticipable, porque eso desprestigia a la propia institución. La certeza la produce la jurisprudencia, no que con anticipación se sepa cómo vaya a votar cualquier o todos los ministros. Kelsen decía que la justicia constitucional tenía un rol procedimental, pero también uno de contenido, a lo cual habría que agregar este muy elogiable movimiento, donde a partir de la Segunda Guerra Mundial se da en tratados, convenios y a partir de la Declaración Universal un movimiento en que lo fundamental no es tanto la parte procedimental, sino las garantías, donde en la democracia se entiende que fija mayorías y minorías y se complementa a la labor del Ejecutivo y el Legislativo, ya que la democracia fundamentalmente a través de su visión electoral decide quién debe gobernar, pero debe ser complementado por la discreción judicial en cuanto al respeto de los derechos de las personas. Me hago en cuarto lugar la pregunta si existen criterios para evaluarlos. Y yo pienso que no es solo
la erudición de una sentencia, sino también un juez que debe alejarse tanto del activismo como de la autorrestricción, que debe utilizar ese instrumento tan inacible pero tan necesario que es la ponderación, en un contexto de creciente judicialización, como ustedes lo saben mejor que nadie. Alexis de Tocqueville en el siglo XIX lo destacaba la resolución judicial de temas políticos como un elemento propio de Estados Unidos, pero hoy día vemos que a partir de la globalización se ha extendido a muchas otras partes del mundo. ¿Con qué instrumento, me pregunto en quinto lugar, actúa el juez constitucional? Lo primero es la interpretación, y siempre interpretar de buena fe, alejándose del racionalismo de la Revolución Francesa, de lo que él decía el propio Montesquieu, que el juez no era más que la boca a través de la que se expresaban las leyes, la buena fe, el control de la constitucionalidad, un instrumento que no es universal, pero sí histórico en Chile, que es ponderar y pesar, el interés jurídico, una filosofía judicial, y los medios, la discreción judicial y el creciente rol del derecho comparado. Me pregunto al mismo tiempo, como todos nosotros venimos del mundo académico, si actúa igual el académico que el juez constitucional. Y creo que hay una gran diferencia en la responsabilidad de este último, en que no solo hay derechos, sino también hay deberes. Kant hacía la distinción, pero no es aplicable al juez constitucional, ya que su materia no se limita al ser y al deber ser, sino que es tan compleja como la vida misma y no puede ser resuelto por una sola escuela jurídica a la cual adscribe ese profesor, sea el positivismo, el justnaturalismo o cualesquiera de ellas. Además con precondiciones que no las tiene el académico, pero que la tiene todo juez: imparcialidad. Y en el caso del Tribunal Constitucional, el fruto de su labor será muy distinto si hay o no confianza pública en lo que allí se da. Por lo tanto, yo entiendo que debe tener un perfil axiológico, no solo la independencia y la vocación, también la conciencia de su legitimidad, la convicción de que la justicia es el camino para la paz y el derecho es el instrumento, que él resuelve al interior de un colectivo. Por lo tanto, no es lo más importante la repetición reiterativa, que ya ha sido criticada, de sus propias posiciones personales, sino cómo logra al interior de un colectivo concurrir a una posición mayoritaria, ya que esto tiene que ver con los derechos de las personas. Me pregunto, en séptimo lugar, ¿qué valores guían al juez constitucional? Yo creo la libertad, la igualdad, la ética, pero como metas alcanzables, no como utopía. No solo legalidad, sino también legitimidad. La adaptación, la comprensión que la adaptación de las normas debe ayudar a la evolución social, es decir, la flexibilidad. Que la soberanía está limitada por los derechos inalienables de la persona, el desarrollo armónico de la sociedad y la democracia como método de gobierno. Y antes de concluir, me pregunto cuál es la relación que debe tener con la institucionalidad. En primer lugar, alejarse en lo político-social de la visión del juez deidad. En ningún caso debe reemplazar al legislador. En ningún caso, o en todo caso, mejor dicho, debe respetar la separación de los poderes, partiendo por lo que señalaba en relación al Poder Judicial y a la Corte Suprema. Debe verse como parte de un Estado de Derecho, es decir, no como una confederación aislada de normas, sino como un sistema que debe ser coherente. En relación al legislativo y al ejecutivo, la revisión, la discreción, pero también la razonabilidad y la deferencia. Y alejándose de dos trampas. Una, la falacia, en el sentido de un principio lógico no aplicable, y del axioma, que como principio científico podrá ser útil en las matemáticas, pero no para el juez. Concluyo señalando lo siguiente.
Inicié mi carrera académica en 1972 en un concurso en el Departamento de Derecho Público en la Universidad de Chile. Llegué a ser profesor titular en 1986 y después profesor titular en otra universidad, en la Universidad Autónoma. Siempre, desde entonces, la vida me ha dado dos posibilidades. Una, ir a otros saberes, enseñar otras cosas, pero nunca he dejado de estar vinculado al derecho constitucional, como ustedes lo pueden ver enseñando tanto en Chile como en el extranjero. He aprendido como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel lo difícil que es juzgar. He aprendido algo fundamental, como aprender a evitar todo conflicto de interés en la vida, y también aprendí como suplente de ministro del Tribunal Constitucional. Aprendí en esos años mucho sobre derecho comparado y la legislación en otros países en un mundo globalizado. Me despido con agradecimientos y alguien que ya se ha alejado definitivamente de la vida pública, que no tiene duda que este es su camino después de haber pasado por estas dos experiencias que relato, y que uno se encuentra en un momento justo en cuanto a experiencia y conocimiento, como para poder asegurar sin complejo a este excelentísimo tribunal lo único que uno puede asegurar: la independencia. Muchísimas gracias. Señor Eduardo Aldunate. Señoría, Su exposición, señor Aldunate. gracias. Señoría excelentísima, señoras ministras, señores ministros, al recibir la notificación de que teníamos 10 minutos para exponer, me he preguntado cómo podrían ser utilizados adecuadamente, más que en lo que a mí me interesaría decir qué cosas podrían ser útiles para ustedes, para tomar la decisión, en el entendido de que lo que uno tiene que ofrecer es información abierta y lo más completa posible para que al menos posteriormente no exista ninguna sorpresa. Por lo tanto, expondré sobre 3 puntos que creo que son esenciales. Algunos aspectos personales vinculados con el cargo que está en juego. En segundo lugar, la forma como entiendo el concepto y función de Constitución, y en tercer lugar, la función del Tribunal Constitucional en su conjunto, pero particularmente desde el punto de vista de la perspectiva del juez. Aprovecho de decir que en realidad es un privilegio exponer en este punto, después de haber escuchado ya varios candidatos y conociendo a algunos de los que vienen, porque uno se siente muy honrado de que haya muy buenos otros candidatos también. Respecto de lo primero, creo que tratándose de un cargo que tiene, como se ha dicho, como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, una connotación jurídico-política, no está de más, aunque la declaración de parte en esto pueda no ser muy útil, pero no está de más hacer explícita mi posición en el espectro político. Me considero una persona de centro, un centro con dos orientaciones distintas, eso sí. Me considero, desde el punto de vista de cómo debe ser el actuar público, un liberal. Creo más en las energías y en las inteligencias individuales que en los sistemas estatales, por razones, entre otras cosas, también de estudio y experiencia de lo que es la actividad estatal. Y desde el punto de vista de los objetivos políticos o de la visión de la sociedad, me inclinaría más hacia una visión socialdemócrata, o si se quiere, pensar en nuestra sociedad como una sociedad en que hay que corregir algunos aspectos que, más allá de cuestiones ideológicas, son cuestiones de esencia política, si se quiere, de la forma como entendemos la comunidad como una comunidad bien constituida. Por lo tanto, creo que de mí no se pueden esperar posturas extremas, quizás por la misma formación y por la experiencia de vida.
aún siendo joven, pero tengo memoria de ello, viví importante parte de la experiencia de la Unidad Popular. Mi padre tuvo alguna participación activa en el ideario y por lo tanto conozco esa faceta de la ideología y posteriormente, obviamente, como los que estamos aquí, también conozco el exceso de ideología del otro lado, ¿no es cierto?, del espectro. Y por lo tanto, la razón de mi centrismo no es una razón cómoda, sino que es una razón bastante meditada. Eso sí, en mi juventud pasé por otras opciones, uno va cambiando. Luego, desde el punto de vista del concepto de función y la Constitución misma, cómo la entiendo desde la perspectiva de lo que podría ser como un eventual integrante del Tribunal Constitucional, en la actualidad hay muchos conceptos y yo creo que hay que tener cuidado porque la forma como uno entiende la Constitución también define la función que uno asume como eventual juez constitucional. Ya se ha dicho aquí, yo adhiero a una concepción de la Constitución como marco del proceso político y como marco que es del proceso político no corresponde al juez constitucional intervenir en la trinchera activa de configuración de ese proceso. Entre otras cosas porque creo que la posición desde un tribunal constitucional es una posición muy poco expuesta en comparación con aquellos que van, si se me permite el uso de los términos, aquellos que van a la batalla política y por lo tanto se ven expuestos a las críticas de sus pares y también a los de la prensa. Creo que lo que se debe preservar entonces es este marco institucional y es la función del juez constitucional velar porque ese marco permita el fluir del proceso político. Creo que si mi intención fuera participar activamente en la configuración de la sociedad y de las políticas públicas, el lugar sería otro. Esto implica, obviamente, una toma de posición más concreta respecto de aspectos jurídicos, si no quedaríamos en la mera declaración política. Se manifiesta fundamentalmente en una división, esta postura que acabo de explicar. Es una división que apunta a un control y a un ejercicio estricto de competencias de control en el ámbito de la distribución de las competencias de poderes públicos y de los ámbitos normativos de dichos poderes. Estimo que la principal función de un juez constitucional es velar por la adecuada distribución que hace la Constitución justamente de los poderes y del sistema de frenos y contrapesos. Y desde el punto de vista de los derechos fundamentales, yo haría aquí una pequeña digresión. Me he ocupado del tema, he estudiado el tema, he producido algún trabajo sobre la materia y creo que hay que tener mucho cuidado con algunas modas que se han implantado en el último tiempo y que respecto de la justicia constitucional son particularmente complejas. Y esto, y cuando me refiero a modas, me refiero en sentido técnico de la expresión, a tendencias que se mantienen a lo largo del tiempo con un grado importante de aceptación social. Porque por ejemplo, en el último tiempo, los derechos fundamentales cada vez más son tratados como principios o como valores y aplicados a través de técnicas de ponderación. Podría decir que esa es la tendencia predominante en el derecho constitucional hoy día. Sin embargo, esa tendencia es una tendencia que hace del juez constitucional un potencial factotum, porque a partir del tratamiento del texto como principio o valor y a partir de la aplicación de los principios de ponderación, uno puede decidir cualquier cosa. Los teóricos de la ponderación han explicado que el último momento de la ponderación es otorgar peso específico en la balanza a uno de los derechos. Ese peso específico es la opción personal. Por lo tanto, y como se hacía mención en la exposición del colega Vázquez, yo creo que aquí la construcción y mantención en el tiempo de una dogmática y que el juez constitucional sea fiel a una línea dogmática no implica ser acrítico, pero que sea fiel a esa línea es importante para contener la natural tentación de todo ser humano de hacer lo que cree correcto, cuando ese hacer lo que cree correcto en el fondo es más la preferencia personal que el deber de su cargo. Y por último, respecto de las funciones específicas del Tribunal Constitucional en su configuración actual, yo creo que, o destacaría en particular un punto, y es el tema de la inaplicabilidad. Yo creo que la inaplicabilidad desde el punto de vista jurídico, constitucional,
lo digo desde mi experiencia en la materia. También sobre esto he escrito algún texto analizando el proceder del tribunal en esta materia, del Tribunal Constitucional. Yo creo que está constitucionalmente mal diseñada, porque pide algo que el juez constitucional muy difícilmente y en muy pocos casos puede realmente hacer. Porque la aplicación de un precepto que debiese derivar en un resultado inconstitucional y que por lo tanto inhabilita para declarar su inconstitucionalidad, la aplicación del precepto es algo que solamente se da en el momento jurisdiccional en que se produce la apropiación jurisdiccional del caso y en que el órgano o la persona que está a cargo del órgano decisor incorpora todos los elementos normativos y todos los elementos fácticos del caso. Entonces, esto resulta en una dualidad que el tribunal no puede resolver. No puede resolver sobre la base de una proyección de cómo podría llegar a aplicarse el precepto para decir que la aplicación es inconstitucional, si todavía no sabe cómo el juez va a aplicar el precepto. Esto viene del traspaso de la competencia de la Corte Suprema, que sí se apropiaba jurisdiccionalmente del caso, tenía el caso completo a la vista. Entonces, al respecto, yo quería simplemente señalar que desde esa perspectiva estimo que la inaplicabilidad es una herramienta que se ha sobredimensionado en su uso por el Tribunal Constitucional y que creo que, al menos desde mi perspectiva, debiese tener una aplicación muchísimo más restringida para aquellos casos en que una única posibilidad de aplicación resulta evidentemente inconstitucional. De lo contrario, el Tribunal Constitucional, conociendo este recurso, en el fondo está resolviendo el caso. Su Señoría Excelentísima, como dije al principio, he querido remitirme simplemente a los aspectos más fundamentales que creo que podrían ser de utilidad a este excelentísimo tribunal para tomar una resolución. Muchas gracias. Don Humberto Nogueira. Puede hacer su exposición, señor Nogueira. Muchas gracias. Señor presidente, sus señorías, voy a hacer la exposición versando esta en 2 puntos. El primero que nos fue solicitado, que es la relación del Poder Judicial con el Tribunal Constitucional, y dedicando un minuto final a lo que es mi trayectoria y mis antecedentes. Lo primero que quisiera señalar en este sentido es el hecho de que en esta perspectiva tenemos 2 órganos. Por una parte, un poder del Estado con sus distintos organismos y por otra parte, un órgano constitucional determinado que tienen ambos una función, atribuciones y, por lo tanto, dimensiones competenciales de alguna manera clarificadas por la fórmula política que determina el texto constitucional. Sin embargo, cabe también señalar que en este plano ambos confluyen en determinados ámbitos importantes que está dado por su propia función jurisdiccional. Se entendería que uno tendría centrada su actividad jurisdiccional en el ámbito de la legalidad. En cambio, el otro tendría centrada su función jurisdiccional en el ámbito de la constitucionalidad. Sin embargo, esta diferenciación que muchas veces se hace muy simplemente no es efectiva. La verdad es que tanto el Poder Judicial y especialmente sus tribunales superiores, las Cortes de Apelaciones y la excelentísima Corte Suprema desarrolla jurisdicción constitucional y nada menos que en la jurisdicción constitucional de la libertad, vale decir, aquello que dice relación directa con los derechos fundamentales de todas las personas que integramos esta sociedad. En este sentido, no solamente en el ámbito, ¿cierto?, de lo que es las acciones
denominadas recursos, ¿no es cierto?, en nuestro texto constitucional referente a derechos, ¿no es cierto?, desde la más antigua, que es el amparo, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, en el derecho comparado es el habeas corpus, y lo que es en nuestra realidad nacional el recurso de protección, que es el amparo en el ámbito del derecho comparado latinoamericano, ¿no? Porque además tenemos el recurso, ¿no es cierto?, de reclamación de nacionalidad, tenemos la indemnización por error judicial, y en el ámbito legal tenemos muchos procedimientos en los cuales los tribunales ordinarios de justicia deben pronunciarse sobre derechos fundamentales. ¿Para qué decir el recurso de nulidad en materia penal que le corresponde a la propia Corte Suprema de Justicia? Por lo tanto, cabe señalar que hay una intensa vinculación entre la judicatura ordinaria y el Tribunal Constitucional en materias de carácter estrictamente constitucional y de derechos fundamentales. Dentro de esta perspectiva, yo diría que hay que tener, y es mi clara opción, un escrupuloso respeto por las competencias específicas de cada uno de las instituciones sobre las cuales, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo. En segundo lugar, yo diría que aquí hay además principios, ¿no es cierto?, que nos permiten resolver algunos conflictos, como es, por ejemplo, el principio de corrección funcional. Vale decir, el hecho de que el intérprete y quien desarrolle, ¿no es cierto?, la función jurisdiccional, en definitiva, debe facilitar el desarrollo de las competencias propias de cada órgano, de sus funciones, de sus atribuciones, por lo tanto, dando cauce al desarrollo institucional y no obstaculizando el desarrollo de las actividades de cada uno de ellos. Cabe al mismo tiempo señalar dentro de esta perspectiva que uno de los ámbitos en los cuales mayor relación existe entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional es claramente lo que hoy día se conoce como la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es aquí donde en principio debiera producirse el mayor diálogo entre la judicatura ordinaria y el Tribunal Constitucional, en el diseño institucional que está establecido en nuestro país. En este sentido, tenemos la perspectiva de que son los magistrados quienes tienen la iniciativa para poder requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en los momentos de duda de si una disposición, en definitiva, debe ser aplicada o no por producir efectos que pueden ser o no constitucionales en una causa determinada. Pero, y en esto quiero coincidir con algunos de los colegas que han participado ya previamente en esta reflexión, de que hay un mal diseño institucional del recurso o la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Primero, porque la sentencia del Tribunal Constitucional no tiene efectos vinculantes, como todos sabemos, para los demás órganos del Estado, y eso nos ha dejado de generar algunos problemas. Y en segundo lugar, porque al mismo tiempo, en el diseño de esta institución, desde la perspectiva procesal constitucional, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que hay tensiones y problemas derivados, en primer lugar, de que, en definitiva, no hay una clara distinción entre legalidad y constitucionalidad al enunciar y resolver el tema. Primero, porque si en definitiva, ¿cierto?, hay ya una sentencia previa, ¿cierto?, de un tribunal de primera o de segunda instancia, nos vamos a encontrar que el Tribunal Constitucional no puede dejar de pronunciarse sobre el contenido de la resolución del tribunal que ya dictó sentencia para determinar, ¿cierto?, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los efectos, ¿cierto?, de la norma que allá fue aplicada por parte de la judicatura ordinaria. Y no es un tema menor. Por otra parte,
en el sentido contrario, si el Tribunal Ordinario no se ha pronunciado sobre la materia, el Tribunal Constitucional tiene que actuar en una perspectiva prospectiva, en una perspectiva donde, en definitiva, no sabe todavía con qué sentido y alcance va a ser aplicada la norma. Y por lo tanto hay diversas hipótesis posibles. Y en definitiva, el tribunal tiene que plantearse hipotéticamente los distintos alcances que tiene la aplicación de esa norma legal para poder resolver acerca de su inaplicabilidad, ¿cierto?, de los efectos que puede producir en el caso concreto o declarar la constitucionalidad de su aplicación. Esto implica, por lo tanto, problemas que no son sencillos de resolver. Problemas que al mismo tiempo requieren de un necesario diálogo. Y en este sentido, yo considero que estamos en el diseño institucional de este país ante la necesidad de un profundo diálogo interjurisdiccional, de un profundo diálogo entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo, cuando hablo de diálogo, hablo fundamentalmente de que el diálogo implica bidireccionalidad. Vale decir, un diálogo en que hay razones que parten de la Corte Suprema y que llegan al Tribunal Constitucional, y hay otras razones que parten del Tribunal Constitucional y llegan a la Corte Suprema o a otros tribunales del Poder Judicial. Considero al mismo tiempo que esto debe contribuir a lo que se denomina en el derecho contemporáneo una fertilización cruzada. Vale decir, la posibilidad, ¿cierto?, de que a través de ese diálogo se puedan ir construyendo consensos, se puedan ir construyendo estándares que en definitiva van a permitir, ¿cierto?, a la sociedad chilena tener seguridad jurídica, ¿cierto?, en lo que es la aplicación del Estado de Derecho, por una parte. En segundo lugar, mayor ejercicio y goce efectivo de los derechos fundamentales en el plano, ¿cierto?, que nos estamos refiriendo, y fundamentalmente un mayor desarrollo del Estado constitucional democrático en todo su alcance y en todas sus dimensiones, tanto materiales como sustantivas. Quisiera al mismo tiempo señalar en este plano que ese diálogo requiere de apertura. Ese diálogo requiere, ¿cierto?, de transparencia. Ese diálogo requiere de razonamientos jurídicos. Ese diálogo requiere al mismo tiempo de no sostener posiciones hegemónicas, de apertura, ¿cierto?, a las versiones que los demás nos puedan entregar, la posibilidad de ir construyendo, por lo tanto, enfoques metodológicos, principios interpretativos y soluciones prácticas para los problemas que deben ser enfrentados en esta perspectiva. Cabe señalar, por lo tanto, en este plano, que ese diálogo interjurisdiccional en el plano interno, además, requiere, ¿cierto?, de otro diálogo más profundo, que es precisamente en el cual ambos tribunales tienen una misión central, que es en el respeto de la dignidad esencial de la persona humana y de los derechos fundamentales que nuestra propia Constitución señalan como deber de todos los órganos del Estado y especialmente de las jurisdicciones por sus funciones conservadoras, ¿cierto?, de respeto y de promoción de tales derechos, los cuales al mismo tiempo deben construir estándares, ¿cierto?, que deben tener también en consideración el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, ¿cierto?, y que en definitiva lleva también a que ese diálogo entre ambos tribunales, fundamentalmente la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, permita construir esos estándares en el ámbito nacional, para que al mismo tiempo desde esa perspectiva se puedan desarrollar enfoques metodológicos, se puedan concretar
principios interpretativos que den seguridad jurídica en el ámbito nacional de ese respeto y de esa promoción efectiva de los derechos humanos. Con esto quiero terminar esta primera parte y referirme solo en breves minutos a mi trayectoria como, ¿no es cierto?, jurista. Quiero señalar que yo soy, en primer lugar, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. He tenido la oportunidad, ¿cierto?, al mismo tiempo, de poder complementar mis estudios, ¿cierto? Soy doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Lovaina. He tenido la posibilidad también de desarrollar otros estudios, ¿cierto?, complementarios de posgrado en Ciencias del Desarrollo, Convención en Ciencia Política y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como constan además de los antecedentes de que ustedes disponen. A su vez, puedo también explicitar que esa actividad, ¿cierto?, académica la he podido desarrollar prácticamente en la medida en que he sido profesor de Derecho Constitucional de diversas universidades, tanto de Santiago como regionales, y donde mis últimos 25 años, ¿cierto?, he sido profesor titular tanto de la Universidad de Valparaíso en su momento, como en los últimos años de la Universidad de Talca. Cabe al mismo tiempo señalar que en esa función académica he sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca por más de 7 años y actualmente me desempeño como director del programa de doctorado de dicha universidad. Creo al mismo tiempo necesario señalar que desde el punto de vista profesional me ha tocado en tiempos no fáciles ser asesor jurídico de la Secretaría General de la Presidencia de la República en los primeros tiempos de la recuperación democrática, entre el año 1990 y 1995. He sido al mismo tiempo consultor de las distintas comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, como también de Gobierno y Administración Interior y de Nacionalidad, Ciudadanía y Derechos Humanos de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado, durante más de 30 años. Al mismo tiempo, he tenido la oportunidad, la cual agradezco mucho, de haber sido abogado integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, de haber sido al mismo tiempo y ser todavía durante 2 periodos miembro del Consejo Directivo de la Academia Judicial, que me permite tener una visión complementaria, ¿cierto?, de lo que es la actividad de formación de los jueces, ¿cierto?, y al mismo tiempo el perfeccionamiento de ellos a través de las tareas, ¿cierto?, que se desarrollan en dicha institución. Señor Y Nogueira, finalmente, con esto termino. Antecedentes yo creo que los podemos ver en el... Perfecto. Y con esto termino, digamos, creo que esas capacidades, ¿cierto?, al mismo tiempo, ¿cierto?, esas experiencias son las que pongo a disposición de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, con el objeto, ¿cierto?, fundamentalmente de haber desarrollado, ¿cierto?, una tarea al servicio de las instituciones republicanas, donde al mismo tiempo yo no tengo intereses particulares ni al mismo tiempo ninguna otra perspectiva más que servir al Estado constitucional democrático, su desarrollo y su consolidación. Muchas gracias. Señor Eduardo Sepúlveda, asiento, por favor. Puede hacer su exposición. Con la venia y autorización de vuestra señoría excelentísima, formulo o hago esta presentación mirando a todos y cada uno de los excelentísimos miembros del Tribunal de la Corte Suprema de Chile, en esta ocasión tan especial. Desde luego,
mi dilatada vida ya me ha colocado muchas veces en contacto con vuestras excelencias en distintos aspectos. Y ustedes están en una situación extraordinariamente importante y trascendente, porque tienen que formular una decisión y formar una voluntad común respecto de una persona designada por la excelentísima Corte Suprema en un tribunal distinto. Eso es lo que se va a analizar aquí, con esos antecedentes ya entregados y con lo que ustedes en conciencia, en votación secreta, van a tener que resolver en algunos minutos más. Y se nos pidió 3 cosas. ¿Qué estimábamos respecto del Tribunal Constitucional? ¿Qué estimábamos respecto de la relación del Tribunal Constitucional con el Poder Judicial y con la excelentísima Corte Suprema? Y además visualizar cualquier antecedente personal que pudiera ayudar precisamente a adoptar esta decisión tan trascendente, no solo para los intereses de la excelentísima Corte Suprema, sino que para el país, porque es una designación por 9 años, respecto de una constitución flexible, una constitución que hay que mirarla en perspectiva histórica y que hay que resolver. Entonces me voy a referir en primer lugar a la función que se le ha atribuido al Tribunal Constitucional. Y me voy a permitir, con la anuencia de Vuestra Excelencia, leer el extracto, leer brevemente en 3 líneas un extracto de lo que se estima que es la función esencial del Tribunal Constitucional. En una sentencia del Tribunal Constitucional número 260, en su acápite 22. El Tribunal Constitucional constituye una de las instituciones jurídicas que la Constitución ha ideado para dar cumplimiento al artículo 6º de la Constitución Política de la República, que dice su inciso primero que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. La incorporación de los tribunales constitucionales, tanto en Chile como en los países europeos, nos muestra cómo estos han sido creados con el objeto preciso de incorporar al texto de la Constitución un tribunal autónomo llamado a interpretarla y cuya función principal es velar por su supremacía. Esa es la función del Tribunal Constitucional, hacer que se respete la Constitución y hay que interpretar, por lo tanto, la Constitución. ¿Cuál es la obligación más importante, Vuestras Excelencias, entonces? Interpretar la Constitución. Y aquí viene mi primer compromiso. Porque no basta decir las cosas aquí y después, con el denominado deber de ingratitud, nunca más acordarse de las cosas a las cuales uno se compromete. Mi principal compromiso, si es que Vuestras Excelencias me propusieran y designaran, es interpretar la Constitución en el sentido de considerarla como un todo, un sistema y en toda su magnitud, no solo respecto de los derechos de primera generación, sino que pudieran ser necesario que la Constitución política del Estado fuera interpretado en el marco de sus competencias por el Tribunal Constitucional, mirando los intereses precisos de los valores que representa esa Constitución y las normas regulatorias que se han establecido. En este marco de la interpretación de la Constitución, hay un tema que ya se ha expresado por mis antecesores y que es muy importante y trascendente hacia el futuro en estos 9 años, porque se está consolidando aspectos que son necesarios de dilucidar. En esa labor de interpretación adquiero y estoy dispuesto a asumir un compromiso que me pueda ser demandado
en el sentido del respeto irrestricto a las facultades del Poder Judicial, en las competencias necesarias respecto de la protección de los valores fundamentales del Estado Nacional de Chile, respecto de las garantías constitucionales. No es posible que a veces pudiera suponerse que el Tribunal Constitucional interviniera o interfiriera significativamente en las resoluciones que se están adoptando por los tribunales de justicia, especialmente los tribunales superiores. Y aquí no tengo lugar a dudas. En este respeto irrestricto, la cautela de las facultades del Poder Judicial y de todos los tribunales de justicia de aplicar directamente en el caso concreto las normas de carácter constitucional es muy importante. Y estoy dispuesto a jugármela, por cierto, en ese tribunal, a que se respeten estas normas, estas actuaciones, para que no haya este conflicto, para que el diálogo se haga entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, porque para dialogar se necesitan dos. Y si alguien allá se encierra y no hay diálogo, lo más probable es que sea un conflicto difícil de resolver. Entonces es fundamental que quien represente en esta ocasión los intereses respecto de las competencias precisas sea una persona en ese sentido, que esté dispuesto a asumir los compromisos. Quiero decir además que las resoluciones del Tribunal Constitucional, si bien es cierto, están influidas en un ámbito político, porque están las valoraciones sobre el Estado de Derecho y las connotaciones en ese sentido, las resoluciones que se adopten no pueden ser políticas, político-contingentes. No puede la situación ser así. Allá se va al Tribunal Constitucional a resolver los conflictos que se plantean en esa estructura, aplicando las normas de carácter constitucional y las reglas de interpretación que la propia Constitución ha establecido o se pueden desprender de ella para la resolución del conflicto. Y por lo tanto, mi compromiso, por cierto, es que esta independencia se manifieste expresamente respecto de la posibilidad de resolver sin la influencia de los partidos políticos. Cada uno tiene sus valores, pero sin embargo es necesario que no se convierta aquello en una trinchera, y a eso estoy asumiendo otro compromiso. La decisión, por lo tanto, que hoy día debe tomarse no es una decisión estrictamente desde el prisma político. Debe tratarse, por cierto, porque a todos nosotros nos impactó las últimas designaciones en el Tribunal Constitucional. No, por cierto, no adoptadas por la excelentísima Corte Suprema, sino que por otro poder del Estado. Entonces, hoy la decisión que ustedes deben adoptar es la designación de un jurista, en el más amplio sentido de la palabra, que haya tenido acercamientos a la Constitución Política de la República, desde cualquier disciplina jurídica, no solo constitucional o administrativa. ¿Por qué? Porque la variedad de asuntos que cada día el Tribunal Constitucional tiene que conocer es muy amplia, muy amplia. Y yo me he vinculado a la Constitución Política del Estado desde el ámbito del derecho penal, del sistema penal, en el ámbito del derecho penal sustantivo, en el ámbito del derecho penal adjetivo, es decir, el proceso, no solo por mi ejercicio profesional, sino además por las funciones públicas que anteriormente desempeñé, y hoy, desde hace varios años, desde el punto de vista de la ejecución de la pena. Porque también allí se afectan los derechos fundamentales. Pero quiero decir que hay otros compromisos que quiero asumir. El día 2 de marzo del 2015 se hizo un discurso en el Pleno de inauguración del año judicial.
Y esas declaraciones esenciales que por algunos sectores han sido tan criticadas, yo me comprometo a impulsarlas también en ese otro tribunal. Decía esta aseveración, y me voy a permitir leer para no equivocarme respecto de lo que se dijo el 2 de marzo. Los derechos personales, civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, deben obtener vigencia cotidiana y no ser una romántica declaración. Por ello, se agregó, la misión del Poder Judicial es solucionar los conflictos de su competencia de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos y de todas las personas, contribuyendo así a la paz social y fortalecimiento de la democracia. Al Tribunal Constitucional le corresponde también en su ámbito hacer eficaces los derechos y las garantías que la propia Constitución ha establecido, con un sesgo de la necesidad de que al año 2015 y hasta el año 2024, en una concepción dinámica, los tribunales, no solo los de justicia, sino que también el Tribunal Constitucional, asuma la necesidad de resolver en su ámbito el respeto y el acceso de todas las personas a los derechos fundamentales. Voy a dedicar muy breves minutos ahora, Vuestra Excelencia, a mis vinculaciones personales con la Constitución Política de la República. Estudié en una escuela industrial. Allí conocí la Constitución, porque estudié en la Escuela de Artes Gráficas. Ahí se imprimía la Constitución. Y esa Constitución, en ese momento, para nosotros, era una romántica declaración. Estaba lejana. Fui dirigente estudiantil, enseñanza media, de los estudiantes profesionales. Iba a ser obrero probablemente, pero pude tener acceso a través de la educación pública a un rol profesional. Ingresé a la Universidad de Chile e inmediatamente que egresé y realizaba mi práctica profesional, la realicé en la Casa Correccional de Mujeres. Antiguamente había que corregir a las mujeres. Hoy día hay que tener otros centros, para que vean ustedes lo dinámico que es. Antes era corrección. Cuando era egresado, participé duramente con la Constitución porque defendí en consejos de guerra. Creo haber tenido el privilegio de luchar por una Constitución y por las garantías constitucionales, alegando por las partes en un consejo de guerra. Cuando era licenciado y recién titulado en enero de 1980, también me vinculé con la Constitución, porque en ese otro periodo no hubo Constitución. Y salí a las calles y fui a las poblaciones a hablar sobre la Constitución de 1980, desde mi perspectiva. Por un tiempo muy prolongado me dediqué a la protección de los derechos fundamentales, así que conozco lo que existía en aquella época, desde la vida profesional. Así que la Constitución es carne viva para la gente, para todos. Y mi labor docente, 41 años de docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ahora en mi calidad de profesor asociado. También he hecho clases, junto probablemente algunos de vuestras excelencias, en otras casas de estudios superiores. Coherencia pero completa desde el punto de vista, nunca un problema por mis ideas, por mis valores, pero he cumplido exactamente con mis compromisos. Y hace 20 años ya casi, tengo vínculos con el Poder Judicial, no solo como un auxiliar de la Administración de Justicia, como abogado en el ejercicio, sino que haciendo clases en el Instituto de Estudios Judiciales, vinculado además, a veces en labores de administración allí. 15 años haciendo clases en la Academia Judicial. Y ahora 6 años casi como asesor jurídico de la Fiscalía de la Corte Suprema. Todos los días llegan problemas constitucionales allí.
relacionados con las extradiciones, relacionados con el error judicial, relacionados con los conflictos de competencia, relacionados con la aplicación práctica de la Constitución. Desde distintas ópticas, excelencias, he estado vinculado e interpretando y aplicando la Constitución Política de la República. Por eso estoy convencido que al Tribunal Constitucional le va a corresponder esa importantísima función ya dicha de interpretar la Constitución. Asumo, por lo tanto, los compromisos que he aceptado. Respeto irrestricto las facultades y decisiones de los tribunales de justicia. Adoptar las decisiones estrictamente en las reglas y valores contenidos en la Constitución, excluyendo consideraciones políticas. Interpretar la Constitución en función de hacer aplicables los derechos y garantías que ella misma ha considerado. En la voluntad de cada uno de ustedes, excelentísimos señores y señoras ministros, se encuentra mi posibilidad de concretizar dichos compromisos en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Por haber concluido el objeto de la audiencia que tenía por objeto de escuchar a los señores postulantes al Tribunal Constitucional, se levanta la sesión. Muy buenas tardes.